¿Qué tal? Un saludo. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Elías González y es un gusto acompañarles de nuevo aquí en el blog Amanecer. En esta ocasión vamos a hablar rápidamente de un pequeño libro que creo que es bastante interesante y que puede ser muy beneficioso para las personas que asisten o que normalmente están viendo los videos que hacemos en este canal. Se trata del libro que lleva por título ¿Por qué creen lo que creen? La comprensión de las 5 grandes religiones. Es en editorial Herder y el autor es Bernhard Ude. No sé bien cómo se pronuncie este apellido, pero bueno, es un autor alemán y el texto es bastante sencillo, bastante accesible y en ese sentido habla de las 5 religiones con esta perspectiva centrándose en lo que pues hoy en día se considera las 5 grandes religiones, que también sabemos y lo hemos abordado múltiples ocasiones en este canal, tanto esto de las 5 religiones como el tema de por qué las 5 y qué es religión, etcétera, pues es bastante problemático, pero bueno, en la actualidad sobre todo se refiere con grandes a la cantidad de personas que de alguna manera se sienten identificadas con alguna de estas 5, que son judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo y budismo, ¿no? Que son las tradiciones con más practicantes en el mundo contemporáneo. Si presuponemos todas las cosas que ya sabemos que son problemáticas en torno a la noción de religión y cómo alguien puede ser o no puede ser, etcétera, ¿no? Eh, y cabe decir que a pesar de hacer estas aclaraciones, el mismo autor no se desentiende de la problemática. De hecho, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que antes de entrar de lleno a dedicarle un capítulo a cada una de estas 5 tradiciones, vamos a encontrar una introducción, incluso hasta igual o hasta más extensa que otros de los capítulos, y que esta introducción básicamente lo que aborda es una reflexión en torno a cómo el estudio de las religiones es básicamente un fenómeno moderno y propone su propio argumento de por qué es así, ¿no? No lo aborda desde otras aristas como lo hemos trabajado en otros videos de este canal, donde vemos cómo el concepto de religión fue parte de una creación de una lógica o episteme colonial, etcétera. Aquí, pues básicamente el autor no es que lo reduzca, ¿no? En un sentido negativo, sino que su enfoque tiene que ver con el ámbito del conocimiento y las condiciones de posibilidad en el pensamiento de cada época de Occidente, dividiéndolo básicamente en la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Y rápidamente, pues el argumento que menciona el autor es que en la antigüedad grecolatina, básicamente, lo que reinaba a nivel de pensamiento era el principio de no contradicción, sobre todo expuesto por Aristóteles, pero de alguna manera presente ya en el centro de la cultura griega. Y entonces esta noción del principio de no contradicción que dice que nada puede ser y no ser de la misma manera, en el mismo espacio, en la misma circunstancia, ¿no? En ese sentido, pues eso es uno de los grandes principios de la lógica aristotélica y del pensamiento moderno, y según este autor, la antigüedad pues se regía, por lo menos la antigüedad clásica griega, se regía con esta concepción, y en ese sentido había como una complicación en la mera noción de tratar de estudiar o de comprender al otro, a las otras culturas. Sabemos que del mundo grecolatino viene esta expresión de bárbaro, de bárbaro, el que barbarea, el que su lenguaje no se comprende y que se concibe como un otro que se contrapone, y como hay este principio de no contradicción, no puede haber verdad en las dos culturas o en las dos tradiciones, porque como son contradictorias, una de las dos necesariamente tiene que ser falsa, ¿no? Esto, pues yo creo que es debatible, ¿no? Que si esta concepción era la que reinaba en la antigüedad, pero bueno, es un poco el argumento del autor y tiene ahí pues, su lógica y sus argumentaciones y sus demostraciones que vale la pena explorar. Después ya en la Edad Media, más bien con Plotino sobre todo, se llega a la conclusión de que el principio de la no contradicción presupone ya la noción de la unidad, ¿no? Porque el mismo pensamiento que está
asumiendo y que está dictando el principio de no contradicción, presupone ya una cierta unidad de este pensamiento, ¿no? Y entonces esto hace que en la Edad Media, a partir de toda la teología y filosofía cristiana, que bebe muchísimo del neoplatonismo y por lo tanto también de Plotino, tenemos ya una noción de verdad y de conocimiento que no se basa exclusivamente en el principio de no contradicción, sino en el de la unidad, pero esta unidad va a ser concebida en términos de teología cristiana, como la unidad vivida en el Dios Trino o en el propio Cristo, y por lo tanto también esta unidad de la verdad tiene que ser de alguna manera unilateral y va a ser complejo pues la aceptación o el interés por los otros, por las otras culturas, por las otras religiones. No va a ser hasta en la modernidad, cuyo principio responde más bien al cogito cartesiano, pienso por lo tanto existo, en donde esta división entre la res cogitas y la res extensa de alguna manera también hace que haya una distancia entre el sujeto y el yo se convierte en el epicentro del asunto y toma una distancia de los fenómenos del mundo. Y ahora sí, no solo los fenómenos naturales, que ya se comienzan a trabajar con el método geométrico matemático, sino también frente a los fenómenos sociales, que con el paso del tiempo va a dar como nacimiento a todas las grandes ciencias sociales o ciencias del espíritu, entre las cuales tarde o temprano, ya en el siglo XVII, van a nacer las ciencias de las religiones. Y entonces ya este interés de entender y captar al otro va a tener pues ya para empezar, una carta de entrada en el mundo de la academia moderna. Y así es las condiciones de posibilidad que empiezan a estudiar el lenguaje, la exposición de cada una de las religiones, términos en común, creencias, y a responderse la gran pregunta, que es la que da por título al libro, ¿por qué creen lo que creen? ¿No? Y lo que intenta hacer el autor en las siguientes páginas, en los siguientes capítulos, va a ser dar cuenta de por qué creen lo que creen cada una de estas religiones. Y va a empezar con el judaísmo, también él ahí propone esta división, ¿no? Si hubiéramos ido por temas de la antigüedad, pues a lo mejor habría que haber iniciado con la tradición hinduista, pero pues él decide empezar primero por las tres tradiciones llamadas monoteístas, que ya en este canal pues sabemos que no nos encanta esta noción del monoteísmo por toda su carga también colonial que tiene, pero bueno, aquí asume esta división clásica o esta tipología clásica, entonces las tres tradiciones monoteístas. Y ahí entra a hablar del judaísmo y que su especificidad, por decirlo en estos términos, tiene que ver con este Dios que comienza a obrar en la historia del ser humano y particularmente en la historia de un pueblo concreto que es el pueblo de Israel, que se autoconcibe elegido por Yahvé, por este Dios, que le llama, digamos, por su nombre y que hace una opción preferencial y particular por este pueblo, rescatándolo de Egipto y actuando de manera concreta en la historia del pueblo, de tal manera que los acontecimientos se van a convertir en una invitación para mantener esta alianza y la memoria de la misma, recordando siempre y de manera constante cada una de estas intervenciones y acontecimientos de la relación de Dios con su pueblo. Esto se va a enmarcar o plasmar en la Torá, la ley escrita, que es una serie desde esta perspectiva de reglamentaciones, de donde viene, digamos, los lineamientos para mantener viva esta experiencia de la alianza del Dios que actúa y actuó preferentemente por este pueblo, ¿no? Eh, Después viene ya el cristianismo y por qué creen lo que creen los cristianos, que tiene esta novedad respecto al judaísmo de dónde viene, en la experiencia de Jesús y del Jesús resucitado, del nacimiento posterior de la cristología y de todo el andamiaje teológico trinitario, que tiene que ver con un Dios que de la misma manera se hace presente y actúa en la vida del ser humano, pero ya no exclusivamente del pueblo de Israel, sino del género humano en general, y Jesús como el máximo mediador y como el Hijo de Dios, de tal manera que va a ser el puente para la experiencia de plenitud y de salvación. Después viene el Islam, en donde va a representar una crítica a las dos tradiciones anteriores, cristianismo y judaísmo, crítica en el sentido de que va a considerar que tanto uno como el otro van a corromper o van a transgiversar el mensaje
monoteísta o de la unicidad de Dios original, que más bien va a estar plasmado ya de manera plena en el Corán, a través de también de todo el testimonio y el rol que va a jugar Mahoma, perdón, o mejor dicho, Muhammad, la paz sea con él, y cómo pues todo este trabajo de Muhammad y de toda la comunidad original va a ir expandiendo el Islam, no como una religión más o una religión entre otras, sino justamente como la auténtica sumisión, que es la condición elemental del ser humano, en el buen sentido de estar totalmente eh, a la disposición del Dios creador, que ya no tiene división por un pueblo, ni tampoco división en hijos que engendre, sino que es esta unidad. En ese sentido, pues las tres tradiciones representan un reto de cada una sobre la otra, manifestando como ahí sus estilos y aflojes. De ahí pasa a las tradiciones de Oriente, que son los aborda como hinduismo y budismo, que sabemos que el hinduismo es un concepto complejo porque pues en realidad hay una efervescencia y una multitud enorme de tradiciones en lo que se llama la India, pero si algo tienen en común es esta experiencia base de la causalidad de todo, ¿no? Y como todo es causal, entonces el ser humano no es, digamos, no está ya predestinado de alguna manera o no está bajo a la merced de la voluntad o del arbitrio de un Dios, como en las tradiciones anteriores, en donde su gran problema va a ser la teodicea, ¿no? Y tanto el judaísmo, el cristianismo como el islam van a tener respuestas frente al sufrimiento y al mal en el mundo, pero para el hinduismo esta noción de que al final del día es la voluntad de un Dios no va a tener tanto sentido porque tiene que ver con la causalidad de todo, en la cual está inmersa también el propio Dios. Todo entonces se va a regir más bien por la ley del karma, de la cual no se le puede sacar la vuelta, más que justamente tratando de liberarnos de los efectos de todas nuestras acciones, porque si por algo sufrimos, son por los efectos de cada una de las acciones de vidas pasadas. En realidad lo que hay son revestimientos, lo que hay es esta suerte de reencarnaciones en donde el alma espiritual eterna va manifestándose constantemente en este samsara, en esta rueda de constantes reencarnaciones o revestimientos, que me gustó el término que utiliza la traducción, eh, y que constantemente pues, es como esta búsqueda de la liberación y de alguna manera hace al ser humano más responsable que tiene que asumir este trabajo espiritual y ya no meramente se trata de la salvación por la acción de ningún Dios. Y en ese sentido hay distintos caminos que son los distintos tipos del yoga, como el karma yoga, el jnana yoga o el bhakti yoga, y cada uno pues tiene sus especificidades sin que esto quite necesariamente la posibilidad de recorrer más de un camino. Y finalmente viene la tradición budista, en donde de alguna manera hay un cuestionamiento al hinduismo, en tanto que no solo es reconocer que todo es causal, sino que todo es condicionado. Y ya no es tanto el hecho de asumir la causalidad, sino que todo está condicionado. No hay sustancia, no hay una existencia en sí misma, sino que son una serie de elementos constituidos por una serie de otros elementos y así al infinito, que cuando mueves uno o cambias una condición, el fenómeno simplemente se desvanece, ¿no? Y entonces lo que va a buscar el budismo, a muy grosso modo, aquí obviamente se explica más a fondo y aquí hemos abordado también la tradición budista a mayor profundidad, pero va a ser justamente el cambio o la cesación de todas estas condiciones que nos llevan a este constante ciclo de renacimientos. Ya es un término más bien budista porque no va a haber un alma, un yo individual que está reencarnando, porque el propio yo es simplemente un fenómeno condicionado y cuando se le quita estos condicionamientos simplemente se diluye. Y entonces cuando asumimos esta sabiduría, eliminamos el yo y podemos entrar al estado de nirvana a ser budas, a ser despiertos. Bien, pues esto es básicamente de lo que se trata el libro. Solo me gustaría sumar una cualidad más, es que al final de cada uno de los capítulos de las 5 tradiciones que aborda, hay un excurso, que es como un textito extra, donde plantea qué retos representa la tradición en cuestión
frente al cristianismo, es decir, qué retos plantea el judaísmo al cristianismo, el islam al cristianismo, el hinduismo al cristianismo, el budismo al cristianismo, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues, qué desafío representa el cristianismo a las otras tradiciones, ¿no? Sin embargo, pareciera que es qué retos le presentan todas al cristianismo, ¿no? O sea, como que algo mucho más complejo podría ser subrayar el desafío que es el budismo al hinduismo, o el hinduismo al islam, o el islam al judaísmo, o el budismo al islam, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que de alguna manera sí faltó eso y hubiera sido muy interesante, pero también se entiende porque al final del día esta serie de textos que presentan el libro, muchas son conferencias o cuestiones en donde están dadas en Alemania y donde claramente el público va a ser mayoritariamente, por lo menos, de tradición y de herencia cristiana. En fin, repito, el libro ¿Por qué creen lo que creen? La comprensión de las 5 grandes religiones, Bernhard Ude, muy recomendable, de la biblioteca Herder. Es un texto que yo creo que es para consulta y muy beneficioso, sobre todo para dar cursos, para estudiantes, para cuestiones por el estilo. Se los recomiendo. Y como siempre, pues agradecerles a ustedes. Mi nombre es Elías González. Este fue un video del blog Amanecer. Ojalá nos sigan sintonizando, nos pongan algún comentario, compartan este video y se suscriban a nuestro canal. Bendiciones y hasta la siguiente.